Bueno, muy buenos días, estimados amigos. Bienvenidos al Colegio Técnico de las Telecomunicaciones. Parece que no le asustamos con la fecha, pero para la próxima van a venir más. Bueno, en esta oportunidad, jóvenes, vamos a dar una clase que es muy útil, fundamentalmente para la gente que trabaja en el terreno, dado que uno puede percibir que los que trabajan en el terreno normalmente hacen cosas, instalan muy bien, hacen todo tipo de cosas correctamente. Sin embargo, no conocen el porqué. O sea, y esto me pasó a mí también cuando trabajaba en el terreno. Hay muchas cosas que se hacían, pero yo sabía por qué se hacían, qué lógica disponían, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta clase se va a referir básicamente a lo que son los parámetros que intervienen en una línea de transmisión de carácter metálico. O sea, todas estas leyes van a servir para analizar los cables UTP, los cables multipares de todo tipo y también los cables coaxiales. Es válido para todo lo que es cables y medios de transmisión de carácter metálico. Y lo primero de una línea se refiere a lo que se define como los parámetros primarios. Entonces anotamos ahí parámetros primarios. Ya después vamos a ver los parámetros secundarios. Por ahora, en esta clase solamente los parámetros primarios. Y dentro de los parámetros primarios existen 4, pero antes de eso los vamos a dibujar. Cuando nosotros tenemos un cable, me voy a salir de acá un poquito, ya aquí tengo algunos cables coaxiales, cables multipares, cables de todo, ¿ya? Entonces vamos a ver, si nosotros tenemos un cable, por ejemplo, de estas características, puede ser un cable UTP también, nosotros siempre vamos a tener dos hilos. Entonces vamos a poner aquí el hilo A, que va a estar constituido primeramente de la resistencia del hilo A. Y por el otro lado vamos a tener el hilo B, que también va a estar representado con la resistencia del hilo B. De tal manera que el primer parámetro que nosotros vamos a analizar, ya que tenemos todos los instrumentos, en todo caso lo analizan todos, se llama resistencia. Entonces el primer parámetro lo vamos a definir como resistencia. ¿Ya? Esto, por cierto, que se mide en ohms y su símbolo es S. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro, como todas las líneas se utilizan para hacer transporte de frecuencia, y la frecuencia es una corriente alterna, cada vez que nosotros enviamos una señal aquí alterna, se genera alrededor del conductor lo que se define como la ley de Lenz. Ya tenemos el primer tío que vamos a estudiar, que es Ohm, un señor que inventó la ley de Ohm, y ahora entra a batallar otro tío que se llama Lenz. Y este señor dijo que la ley de Lenz, que cada vez que circulaba una corriente electromagnética a través de un conductor, generaba un campo electromagnético. Y este campo electromagnético se define con la letra L, que viene de inductancia. Por lo tanto, aquí vamos a tener la inductancia del hilo A y, por cierto, por acá, la inductancia del hilo B. Y esta inductancia es el segundo parámetro. Entonces, el segundo parámetro recibe el nombre de inductancia. Esto se mide en henrios, y su simbolito es una especie de colite de chancho. ¿Ya? A estos parámetros se les conoce con el nombre de parámetros longitudinales. Se conoce con el nombre de parámetros longitudinales. Y actúan en lo que se define como circuito cerrado. ¿Qué significa que actúan en circuito cerrado? Que para que nosotros podamos medir la resistencia de luz con cualquiera de estos instrumentos, tenemos que aquí hacer un corto, o sea, poner esto aquí en
corto, hacer un puente. Y al esto hacer un corto o un puente, nosotros estamos entonces analizando lo que se llaman los parámetros longitudinales, que son dos: resistencia en ohm y inductancia en Henry. Los otros dos parámetros reciben el nombre de parámetros transversales y corresponde a la capacitancia que se mide en faradios, y su símbolo son dos rayitas con dos rayitas paralelas. ¿Ya? Y esto, aquí vamos a tener el hilo A, ya los parámetros primarios los vamos a obviar. Entonces, entre el hilo A y el hilo B existe lo que se define pero esto tiene un nombre y un apellido. La capacitancia es un nombre genérico. Cualquier cosa que usted mida con algo que le mide un condensador le va a medir la capacitancia. Pero esto tiene un nombre y apellido que se llama capacidad CM. Y CM corresponde a lo que se define como capacidad mutua. ¿Y qué significa entonces capacidad mutua? Capacidad mutua quiere decir que es solamente la capacidad referente al hilo A respecto del hilo B del mismo par. Pues si usted pone, por ejemplo, en este caso, mide la capacidad en este par del hilo A con respecto al hilo B, le va a dar una capacidad la misma que mida cualquier par. Pero si usted mide este hilo A con respecto a otro hilo A de otro par, también le va a medir capacidad, pero no corresponde a la capacidad mutua. Esto es pero clave, fundamental, clarito. ¿Y por qué fundamental? Porque todos estos equipamientos que usted conoce, siempre le va a medir la capacitancia. Por lo tanto, usted es el que tiene que deducir si es la capacidad mutua o si es otra capacitancia. ¿Por qué razón? Porque la longitud determinada por el fabricante está en función de la capacidad mutua. Por ejemplo, todos estos cables que están acá, los cables UTP, no los cables coaxiales porque es otra cosa, pero todos los cables multipares ya vienen con una capacidad mutua establecida por el fabricante. Y que esta capacidad mutua establecida por el fabricante no está padronizada exactamente, sino que varía de fabricante a fabricante. Por lo tanto, usted tendrá que siempre que va a medir una longitud en función de la capacitancia, tendrá que saber cuál es la capacitancia que define el fabricante. Y esta capacitancia normalmente varía entre aproximadamente 48 nanofaradios por kilómetro a aproximadamente 56 nanofaradios por kilómetro. De tal manera que esto es clave, amigos, clave. Normalmente dicen que siempre la capacidad son 52 nanofaradios, pero no es así. En algunos casos sí, pero en algunos casos no. Entonces hay que medir y saber cuál es la capacidad que define el fabricante. Esa es el tercer parámetro primario. Y el cuarto se llama conductancia. Parámetro de conductancia. Y este parámetro de conductancia es el inverso del parámetro de la resistencia, por lo tanto se mide en mho, MHO, y su símbolo es al revés. ¿Ya? Se mide en mho. ¿Había escuchado eso? No, nunca. Nunca lo había escuchado. ¿Usted lo había escuchado? El ohm sí, harto. ¿Y el mho? El mho es como con la cabeza abajo. De tal manera, entonces, que cuando nosotros hablamos de la conductancia, estamos hablando simplemente de esto que está aquí. Esto es una resistencia que también se mide
en línea abierta. Esto tiene que estar la línea abierta. De tal forma que estos dos parámetros primeros se llaman parámetros longitudinales y actúan con la línea o el circuito cerrado. Y estos otros dos, bueno, aquí no va a alcanzar un poquito, pero lo vamos a borrar por acá. Ya, vamos a borrar un poquito por acá. Estos se llaman parámetros transversales. Y estos actúan en línea abierta. ¿Ya? Y estos son los 4 parámetros transversales. Ahora, esta conductancia que se mide en mho también se expresa como G de gato, Cuando se habla de conductancia se explica como G de gato. Por lo tanto, cuando usted tiene dos conductores separados por un aislante, la corriente va a intentar pasar del conductor A al conductor B a través del condensador y va a tratar de pasar del canal del conductor A al conductor B a través de la conductancia. Y la conductancia, como se mide en mho, es el inverso de lo que se define como resistencia de aislación. No confundir la resistencia de aislación con la resistencia de luz. Son cosas diferentes. Cuando nosotros hablamos de la resistencia de aislación, RA mayúscula, esto es resistencia de aislación. Esta resistencia de aislación es muy alta resistencia, ¿cierto? Mientras más alta resistencia es mejor. En cambio la resistencia de luz, mientras más baja la resistencia es mejor. Y la resistencia de aislación, por lo tanto, como es el inverso, es 1 dividido por la conductancia. Y esto se mide en ohms, ¿cierto? Y cuando usted habla que la conductancia es igual a 1 partido por la resistencia de aislación, esto se mide en MHO, en mho. ¿Correcto? Bien. Por lo tanto, estimados jóvenes, como esto es la parte inicial para que entendamos bien cómo está constituida una línea de transmisión, ahora vamos a pasar a la parte práctica. Y como tenemos que pasar a la parte práctica, tenemos varios instrumentos ahí, vamos a analizar el primer parámetro. Ya los vamos a ir analizando todos por separados porque cada instrumento sirve para medir un parámetro distinto. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, defectos en el terreno, tenemos que también clasificar de qué tipo de defecto estamos hablando. Por ejemplo, existen defectos de carácter resistivo, defectos de carácter, y cuando hablamos de resistivo, estamos hablando del primer parámetro, existen parámetros conductivos, que estamos hablando de la conductancia, existen parámetros perditivos, que tienen que ver con la conductancia, y existen parámetros de carácter capacitivo, todo lo que es cortado, hilos cortados, líneas cortadas, pantallas cortadas, se asocia con el parámetro de capacitancia. Todo lo que es ruido electromagnético, se asocia con el parámetro de inductancia. Se generan campos electromagnéticos que se inducen en la línea y eso se llaman para defectos de carácter inductivo. Y los defectos de carácter perditivo se refiere a la resistencia, la aislación y la conductancia. ¿Por qué se llama perditivo? Porque precisamente lo que se trata es que cuando usted inyecta una corriente hacia allá, y se va por ahí hasta el otro lado y vuelve, esa corriente intenta pasar por aquí. De tal manera que esa corriente que intenta pasar por aquí se pierde, por eso que se llama de carácter perditivo, que tal vez sea uno de los problemas que más afecta la transmisión de los datos.
¿Y por qué afecta más a la transmisión de los datos? Porque la corriente, cuando hay baja aislación, cuando hay muy poca conductancia, se pierde, ¿cierto?, esa corriente para acá y se devuelve a la fuente sin llegar al lugar donde nosotros la necesitamos. Y ese es un problema que produce mucho ruido, retardo en la información, y simplemente cuando ya es tan crítico, la corriente no hace funcionar nada, porque se devuelve todo, y ahí hay que localizar. De tal manera que todos estos parámetros que están aquí influyen directamente en la transmisión de una señal. Ahora que a usted le llegue la señal y perfecto, bien. Pero cuando no le llega, cualquiera de esos parámetros que influyan no le va a llegar. Y usted no sabe, chuta, ¿será resistivo? No sé, ¿será capacitivo? Entonces aquí, en la forma práctica, nosotros vamos a aprender clarito como el agua. Y fíjense ustedes que en vez de usar todos estos instrumentos, vamos a utilizar exclusivamente este instrumento que está aquí, que es el más barato. Yo no estoy en contra de los instrumentos, porque los instrumentos obviamente que son para conferir todo lo que es la parte teórica con la parte práctica. Cuando usted hace algo práctico y toma el instrumento y lo confiere y compara toda la teoría con la práctica y esto coincide, significa que está correcto. Pero si usted hace algo, lo mide y no coincide, es porque alguna cosa no hay bien hecha dentro de hacer los cálculos. Por lo tanto, porque si es así, solamente bastaría con esto, ¿no? Los instrumentos los vamos a utilizar para conferir que lo que nosotros hemos hecho desde el punto teórico lo digan en la práctica que está correcto. Entonces, ¿por qué es fundamental? Y siempre yo le he explicado esto, ¿por qué es fundamental? Porque yo me he encontrado muchas veces con que dicen, oye, el cable está cortado, qué sé yo, a 1800 metros. Ahí está cortado el cable. Ah, qué bien. Entonces yo veo en el plano, digo, está cortado a 1800 metros. Oye, pero no es posible que esté cortado a 1800 metros. ¿Por qué? Porque desde la central hasta el final del cable hay 1100 metros nomás. O sea, ¿cómo me puede decir que está cortado a 1800 si la longitud total del cable son 1100 metros? Por las curvaturas. No, porque simplemente hay algo que no está haciendo bien, porque no corresponde. Y eso que no está haciendo bien se comprueba a través de ¿qué? A través de hacer las mediciones. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño alto aquí, vamos a borrar todo esto y vamos a empezar con la parte práctica del primer parámetro. Ya después vamos a ver la parte práctica de todos los otros parámetros para que ustedes vean, estimados jóvenes, que esto es bastante sencillo, simple, y precisamente porque es bastante sencillo y bastante simple, no se estudia. Y porque no se estudia, no se aprende. Entonces, fíjense lo siguiente. Como nosotros vamos a analizar el parámetro de la resistencia, que es el primero, vamos a hacer solamente la resistencia. Y desde este punto de vista de la resistencia, hay varias normas que debemos cumplir. Por ejemplo, tenemos acá el hilo A y la resistencia del hilo A. Solamente vamos a analizar este parámetro. No significa que sea eso lo único que vamos a medir. No es así. Y esto va a ser la resistencia del hilo A. Sin embargo, estos cables siempre, todos, sin excepción, tienen lo que se llama un apantallamiento. Y ese apantallamiento precisamente se hace para evitar los campos electromagnéticos que vienen del exterior. Y ese apantallamiento también es metálico. Y ese apantallamiento metálico vamos a considerarlo como otro hilo, que lo vamos a considerar acá, que va a ser la resistencia de la pantalla. La resistencia de la pantalla. Y esto le vamos a poner hilo C. ¿Ya? De tal forma que si nosotros queremos medir si esos parámetros cumplen con las normativas,
tenemos que hacer lo siguiente. Ya les expliqué al principio que para que nosotros podamos medir la resistencia es fundamental hacer ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer ahí en la línea para que podamos medir la resistencia? Hacer un puente. Muy bien. Amigo Luis, hacer un Puente. puente. Bien. Entonces hacemos un puente aquí. Y al hacer un puente, esto podemos medir la resistencia. De tal forma que cuando nosotros aquí, ya después lo vamos a analizar con los instrumentos, vamos a hacer 3 mediciones. La primera medición, estimados amigos, va a ser la resistencia del hilo A más la resistencia del hilo B. Y esto recibe el nombre, muy importante, de RL. Y RL corresponde a lo que se llama resistencia de luz. Entre paréntesis, aquí en Chile se llama resistencia de luz, pero hay varias otras formas también de nombrar esto de otra manera. Por ejemplo, existe resistencia de luz, resistencia de bucle y también resistencia de ring, resistencia del anillo. Pero independiente del nombre, nosotros ya sabemos que la resistencia del hilo A más la resistencia del hilo B es RL. Por lo tanto, si nosotros medimos la RL, vamos a medir RA más RB y le vamos a poner un valor, que nosotros no sabemos cuál es ese valor. Ya ese valor lo vamos a definir como X. Y para hacer eso, tomamos este instrumentito que está aquí, ya lo vamos a hacer en forma práctica, ¿ya? Y lo ponemos acá. Entonces ponemos aquí el instrumento, que va a medir ohms, ponemos un hilito aquí, chibiribirim, y otro hilito por allá. Y al ponerlo ahí, estamos pidiendo RA más RB, que es X. ¿Qué hacemos después? Sacamos este hilito que está acá y lo ponemos acá. Por lo tanto, en este caso vamos a medir RA más RP. ¿Y esto va a ser igual a RX o va a ser distinto? ¿Qué dice usted, amigo Luis? Distinto. Pero evidentemente, pues tío, va a ser distinto, por lo tanto tenemos que poner otra letrita. Y después vamos a saber este de aquí y lo ponemos acá, y en este caso vamos a medir RP más RP. ¿Y va a ser igual o va a ser distinto? ¿Ah? También va a ser distinto. Ahora, podría darse el caso que fuesen iguales, pero ¿cuándo va a ser igual? Cuando el RA sea exactamente igual que el RB. Pero eso precisamente se trata de analizar cuando nosotros tenemos que certificar un par. Porque esto tiene un valor, ¿cierto? Que se llama desequilibrio resistivo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber a través de esta ecuación que está aquí, cómo nosotros podemos saber cuál es el valor de RA, cuál es el valor de RB y cuál es el valor de RP? Porque claro, nosotros al medir un cable aquí, tomamos un cable, vamos al MDF, ¿cierto? Le ponemos el instrumento y hacemos la medición y el instrumento nos va a marcar un valor, ¿cierto? Pero nos va a dar el valor de ¿qué? El valor de la suma de este más este, pero yo no sé cuánto vale ese. ¿Lo da el fabricante? No, pues, no lo da el fabricante. ¿Eso quién lo hace? Nosotros. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Porque aquí es donde tenemos que entender cuando hay un desequilibrio resistivo superior al de la norma, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la cantidad de corriente que pasa por uno va a ser mayor que la que pasa por el otro, y eso va a producir una diferencia de corriente que en definitiva, finalmente, va a producir también un retardo en la transmisión. Todos estos tipos de situaciones que se producen en el terreno por problemas de las líneas es a través de lo que ocurre con los parámetros primarios. Por eso que, si usted se da cuenta y se fija, una de las causas mayores que tienen casi la mayoría de las compañías es justamente que no todas las líneas sirven para transmitir datos.